En nuestro estudio anterior hicimos una parada en los versículos 9 al 11 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. En aquel domingo estuvimos hablando, entre otras cosas, del silencio acusador y sentencioso de Jesús ante las preguntas de Poncio Pilato. Versículo 9 y versículo 10 tenemos las preguntas de Pilato. Vamos a leer estos versículos para ponernos en contexto y continuar. Dice el texto en el capítulo 19, versículo 9 y 10. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para salvarte, para soltarte? Esas son las tres preguntas de Pilato a nuestro Señor en aquel día tan triste y angustioso en el que nuestro Señor fue a la cruz por los pecados de todos nosotros. El domingo anterior dejamos claro una vez más la soberanía de Dios en la salvación e incluso la soberanía de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro mundo. Ahora bien, al silencio acusador y sentencioso de Jesús ante las preguntas de Poncio Pilato, y recuerdo que ustedes describieron a Pilato el domingo pasado como una persona, un megalómano, como un manipulador también. Ahora bien, a esas preguntas le siguió la declaración divina sobre el estado del hombre o el estado del poder político, que lo partimos así, el juicio de Jesucristo ante el poder político y ante el poder religioso. La declaración de Jesús ante las preguntas de Pilato describe la condición en la que se encuentra, amados hermanos, el poder político y religioso delante de Dios. Versículo 11, mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús a Pilato con estas palabras: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ese es un trozo de la respuesta de Jesús. Jesús le dijo a Pilato: tú no tienes ninguna autoridad de mí, ninguna autoridad sobre mí, si no te fuere dada de arriba. Así que no te estés creyendo que tú eres el hombre aquí. No, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te sea dada de arriba. Por encima de ti hay alguien superior, un soberano Señor de la historia, un soberano Señor de tu vida, de mi vida. Ese es el Dios eterno, el Padre celestial. Por tanto, y les recuerdo que les decía, me encantan los por tantos de Dios en la Biblia. Y mire este por tanto, dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y en esta mañana solo quiero ceñirme a esa declaración de Jesús. Vamos a pensar en eso. Jesús le está diciendo a Pilato: el que a ti me ha entregado tiene más pecados que tú. ¿Alguna vez usted había pensado en eso, hermano? En este mundo todo el mundo es pecador. Amén. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero sin embargo, aunque todos somos pecadores delante de Dios, siempre existirá quien lleve una cuota mayor de pecado sobre sí que algún que otro ser humano. Pero en última instancia todos son pecadores y todos están bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Esa es una verdad bíblica.
Ahora bien, el veredicto divino en este contexto es el siguiente. Jesús está diciendo: eres culpable, tú eres culpable, pero los que me han entregado a ti son más culpables que tú. Entonces, hermanos, la culpabilidad del hombre ante Dios no es compartida a partes iguales, sino que tiene grados. El uno, Pilato, era culpable, mientras que él o los otros que lo habían entregado, y eso puede referirse a Judas Iscariote, puede referirse a Caifás, a Anás, o de forma general a todos los judíos que se unieron a Pilato para condenar a Jesús. Y dice: todos son culpables, pero los que me entregaron a ti son más culpables. Tienen mayor pecado, tienen mayor peso de culpabilidad ante Dios por lo que están haciendo ahora mismo. Entonces, pensar en esto me llevó a hacer una pregunta y voy a compartírsela. Vamos a plantear esta pregunta: ¿qué hace que unos hombres sean más culpables que otros delante de Dios? Pregúntese eso. ¿Qué hace que algunas personas sean más culpables delante de Dios que otras personas? Y bueno, podríamos dar quizás varias respuestas a esta pregunta. Podríamos decir: bueno, es que aquel es más malo, es más delincuente, es ladrón, yo no robo como, no soy ladrón como aquel, no soy alcohólico como el otro, no soy drogadicto como el otro, no soy tan mentiroso como el otro. Podríamos dar muchas razones para argumentar por qué unos son más pecadores que otros. Y quizás sea cierto que usted no es más mentiroso que el vecino, pero tan mentiroso es el que dice una mentira como el que dice 20. Delante de Dios son culpables los dos. Quizás usted no haya clavado nunca un cuchillo, no haya dado un machetazo, no le haya robado la vida a nadie, pero toda vez que usted se enoja, se llena de ira contra su hermano, es tan culpable de asesinato como el que mató a una o a 20 personas. Dice la Biblia que todo aquel que se enoja contra su hermano es culpable delante del concilio, es culpable de muerte. Dice la Biblia que todo aquel que mira a una mujer con codicia, y eso aplica también a la mujer que mira a un hombre con codicia, es adúltero con él o con ella en su corazón. Entonces, básicamente todos son culpables, y unos quizás cometen el mismo pecado 70 veces más que otros, y eso puede ser una razón para que sean más culpables. Y de hecho creemos que sí, esa es una razón. Pero hay una razón de más peso, y yo creo que es esa la que se tiene en cuenta acá. Hay una razón de más peso por la que unos son más culpables que otros delante de Dios, y para mí la razón es la siguiente. Lo que hace que unos hombres sean más culpables que otros delante de Dios, independientemente del tipo de pecado que cometan, es lo siguiente: unos serán más culpables o recibirán peor castigo que otros en el infierno, dependiendo no solo del grado de su delito, de la gravedad de su delito, sino del nivel de luz que tenían de parte de Dios. El nivel de conocimiento, de revelación del Dios vivo y verdadero es importante. Y se lo voy a tratar de mostrar en esta mañana partiendo de las Escrituras. Es muy sencillo, hermanos. Aunque todos somos culpables delante de Dios, siempre habrá unos que llevarán sobre sí mismos mayor peso de responsabilidad por su pecado.
Eso me lleva a pensar que la justicia no funciona igual para todos. Y esto puede sonar raro al oído de algunos de ustedes porque vivimos en un país socialista en el que se habla mucho de justicia e igualdad para todos. Eso es una utopía, es una falsedad, hermanos. Eso no existe en ningún sistema económico, político o religioso en el mundo. La justicia nunca es igual para todos, ni siquiera en el reino de Dios. Vaya. No es igual para todos. No funciona igual para todos. Aunque todos son por naturaleza hijos de ira, como dice la Escritura, todos son pecadores delante de Dios, no todos los hombres experimentan el mismo nivel de la ira de Dios sobre sí. No todos los hombres van a sufrir la ira de Dios con el mismo peso en el día del juicio final. O lo puedo decir de otra manera. En el infierno hay niveles de castigo. Como en el cielo también hay grados de bendición. En el infierno hay niveles o grados de castigo. No sé si alguna vez ustedes habían pensado en eso. Porque vuelvo a decir, nosotros vivimos en un país donde se habla tanto de justicia, igualdad para todos, 5 libras de ropa para todo el mundo, un poquito de azúcar para todo el mundo, un poquito en la misma cantidad de aceite por persona, y todo se reparte partes iguales. Entonces, la mente del hombre y la mujer en Cuba está ya programada para pensar que todo debe ser parejo para todo el mundo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a seguir con las Escrituras y ustedes lo verán enseguida. Miren, hermanos, los judíos eran el pueblo del libro, eran el pueblo escogido, la nación santa, el pueblo especial de Dios. Eso lo sabemos por las Escrituras, especialmente por allá por el libro de Éxodo, se habla muy claro de eso, y por acá en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, también se vuelve a repetir esa idea. Como pueblo escogido de Dios, los judíos tenían la revelación especial de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento, y ahora la tenían en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. A ellos, a los judíos, pertenecían las promesas de Dios, la ley, el pacto. Ahora bien, dentro de ellos, como nación, como pueblo, muy especialmente, la élite religiosa, escribas, fariseos, sacerdotes, estos hombres estaban en mejor posición espiritual que los gentiles, que el resto de las naciones del mundo e incluso que el mismo pueblo de Israel. Entonces, las autoridades religiosas, el poder religioso en la nación judía, representado por la casta sacerdotal en el contexto de Juan, los nombres más importantes son Anás y Caifás. Se supone que esta gente tenían mejores condiciones intelectuales, teológicas, espirituales, para reconocer al Mesías en su venida. No solamente mejores condiciones que la nación, que el resto de la nación, sino que incluso los gentiles representados por Poncio Pilato. Se esperaría de que si el Mesías había venido, los primeros en identificarlo serían ¿quiénes? Los teólogos de la nación, los maestros espirituales de la nación, los escribas, sacerdotes, fariseos, los intérpretes de la ley, Anás, Caifás. Eso era lo lógico, pero no pasó así. No pasó así, y la razón es que esta gente estaban más interesados en mantener su posición, en mantener los beneficios que se derivaban de su posición y del César. A ellos les interesaban más sus intereses personales que confesar a Jesús, que reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo del bendito, al Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo. Así que independientemente de cualquier razón que nosotros podamos ofrecer para el modo de actuar de los líderes judíos,
hay razones divinas que son de mucho peso. Los líderes judíos deberían, vuelvo a repetir, o tenían, humanamente hablando, todas las condiciones para reconocer al Mesías, pero no lo hicieron. Se volvieron en su contra, tramaron su muerte y se unieron a Pilato para ejecutar su perverso plan. Independientemente de las razones que ellos tenían, repito, para hacer eso estaban las razones de Dios, que eran por lo menos dos. Primero, esta gente actúa de la manera que actúa, el poder religioso en este caso, unido al poder político, porque no eran de Dios. Recordamos en el Evangelio según San Juan que Jesús deja claro que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, pero ellos no eran de Dios, porque si hubiesen sido de Dios, hubiesen escuchado la palabra de Dios, hubiesen atendido la palabra de Dios para reconocer en Jesucristo al Mesías, y entonces en lugar de poder volverse en su contra, ellos hubiesen seguido a Jesús. He estado pensando, y es una palabra que se utiliza mucho hoy en día, es la palabra doctor. Hay doctor en ciencia, hay doctor en medicina, y hay muchos doctorados en el mundo. Bien, los líderes judíos tenían su doctorado en la palabra de Dios, eran intelectuales de las escrituras del Antiguo Testamento, eruditos, maestros de la ley, pero sin embargo les faltaba la revelación salvadora de Jesucristo. Por eso no pudieron reconocerlo. Si ellos hubiesen sido de Dios, hubiesen tenido esa revelación salvadora de Jesucristo. Pero como no la tenían, no lo reconocieron. Es importante saber que independientemente de las razones, los motivos que ellos tenían para hacer lo que hicieron, para actuar como actuaron, una de las principales razones es esta, que ellos no eran de Dios. Por eso cuando Jesús habla a Pilato, dice: tú eres culpable, pero el que me entregó a ti es más culpable. Tú vas a ser castigado, pero ellos serán más castigados que tú. Y razón número uno, la razón por la que serán castigados, tanto tú como ellos, es porque ninguno de ustedes son de Dios. Así que aunque estamos hablando de niveles de castigos, de grados de culpabilidad delante de Dios, la buena noticia aquí es esta: esos niveles de castigos, esos grados de culpabilidad de los que se habla en las Escrituras, no son para los verdaderos creyentes, no son para los hijos de Dios, sino que están reservados para todos aquellos que no son de Dios, para todos aquellos que aún con conocimiento de la verdad la pervierten para sacarle beneficios personales. Así que un verdadero hijo de Dios, esto es importante acá, nunca será un hombre o una mujer que pervierte la verdad, que tuerce la verdad, que corrompe la verdad para sacar provechos personales. Eso no lo hace un verdadero creyente. Eso no es propio de un verdadero hombre o de una mujer de Dios. Eso es propio de los hijos de este mundo, de los hijos de Satanás, como lo describe Jesús cuando le habla a los judíos: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Eso es importante. Entonces, una segunda razón, segundo motivo divino es este, y es que Dios, y eso lo sabemos por los evangelios, dice la Biblia, que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos. Recuerda que aquella parábola de Jesús, después de haber relatado una parábola, los discípulos preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué hablas a todo el mundo en parábolas? Y Jesús le dijo: por la siguiente razón, a todos les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ustedes
Con ustedes el trato es diferente. Con ustedes hablo más claramente, a ustedes les doy la revelación completa. Se dan cuenta de la distinción que Dios hace entre los hijos de este siglo, los impíos, los que no son de Dios y los que son de Dios. Entonces, si alguno de ustedes, si nosotros hemos alcanzado el conocimiento del Dios verdadero, si hemos creído en Jesucristo, eso significa que Dios ha tenido con usted un trato muy especial. Porque usted es un objeto del amor del Padre. Pero con otros Dios no tiene ese trato, porque son hijos de su padre el diablo. A otros Dios, sabiendo que son perversos, corrompidos, pecadores, Dios los endurece para su propia condenación. Dios no les permite, aun cuando se sepan la Biblia de memoria, llegar al conocimiento de aquel que es el camino, la verdad y la vida. De manera, hermanos, que ser un licenciado, un máster, un doctor en teología no es sinónimo de ser un hombre o mujer de Dios. Eso no hace a nadie santo. Es bueno tener nivel, es bueno tener conocimiento, pero el conocimiento solamente será útil, solamente será efectivo cuando ese conocimiento descansa en la mente, en el corazón de un hombre o una mujer que vive una vida rendida a los pies de Jesucristo. Fuera de ahí, el conocimiento solo servirá como medio para condenar a tales personas que, teniendo mucho conocimiento, pervierten la verdad para sacarle beneficios. Es por eso que Jesús dice: el que me entregó a ti tiene mayor culpabilidad. Porque las autoridades judías tenían mucho más conocimiento que Poncio Pilato. Ellos habían recibido, repito, la ley, las promesas, el pacto. Eran la nación del libro. Eran más culpables. De manera que a mayor conocimiento, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que poco se le da, poco se le demandará. Eso es una ley en el reino de Dios. Eso no podemos negar. Así que, hermanos, el poder religioso era más culpable que el poder político delante de Dios. Mire, como vivimos en un país socialista, la mayoría de los disgustos lo achacamos al poder político. Yo he estado mirando en estos días en las redes sociales, se ha levantado cierto movimiento de madres en Cuba protestando por internet en contra del gobierno, por el hambre, la necesidad que están pasando muchos niños. Una madre en Matanzas subió un video, después se sumó otra, y se ha ido formando una cadena. Y es normal que la gente se disguste, que la gente proteste. Y en un país como el nuestro, la gente protesta contra el poder político, porque es el único poder dominante. Pero debemos saber que toda la culpa del mal que se vive en Cuba no recae solamente sobre el poder político. Aunque el poder religioso ha sido silenciado a lo largo de 60 y tantos años de revolución, el poder religioso en Cuba también tiene su cuota de responsabilidad. Porque en Cuba, el poder religioso que nos representa ante las autoridades del gobierno es un poder corrompido, pervertido al mismo nivel, o quizás peor, que el poder religioso en los días de Jesucristo. El poder religioso en Cuba, reconocido por el Estado, es un poder corrompido, más al servicio de los intereses personales de una élite que al servicio del pueblo y de la iglesia de Jesucristo. Entonces, como dijera un humorista en su momento, por eso estamos como estamos.
Y si el poder político en Cuba es responsable de muchos de los males que vivimos, el poder religioso es más culpable delante de Dios que el poder político. No solo el poder religioso, son las iglesias, no funcionan. Así es. Entonces, vamos a seguir. Ya he dicho que el poder político era más culpable que el poder religioso era más culpable que el poder político en los días de Jesús. Y lo mismo puede decirse en nuestro tiempo. De manera que el juicio divino sobre el poder religioso será más severo que sobre el poder político, que sobre los impíos que se corrompen. Y eso parece que lo ignoran los que ostentan el poder religioso, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Hermanos, como ya dije ahorita, se espera de los doctores en la ley, de los entendidos en la palabra de Dios, que ellos pudieran identificar al Mesías en su primera venida. Pero pudo más el interés personal de ellos que la pasión y el amor por la verdad de Dios. Esa es una triste noticia, es una triste realidad. Pudieron más los intereses personales de la élite, de los doctores en la ley, que la pasión y el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, miren, la culpabilidad de un hombre es directamente proporcional al grado de conocimiento adquirido. De igual manera, el castigo divino será directamente proporcional al nivel de culpabilidad de cada persona. Eso es verdad tanto en relación con el castigo eterno como con las recompensas que acompañan a la vida eterna. Y ahora vamos a ir al texto bíblico. Les voy a dar las citas bíblicas para los que copian, que puedan examinarlas luego en casa. No vamos a leerlo todo porque son muy extensos, pero sí se las voy a dar a mencionar cada una de ellas. Mire, hermano, digo que esto es verdad, es decir, los niveles de castigo son tan reales como los niveles de recompensa en la vida eterna. Primero, para no confundirnos, todos nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Salvación es gratuita, es por gracia, eso es un regalo de Dios, que nadie puede merecerla, nadie la merece, nadie puede adquirirla, nadie puede pagar por su salvación a Dios. No, la fe salvadora es un regalo de Dios. Eso está claro a través de toda la Biblia, específicamente en Efesios. Pablo le dice a los efesios: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que ponemos la base. La salvación es un regalo. Usted no puede ganarla, usted no puede merecerla, usted no puede pagarla. Es un regalo que se recibe de parte de Dios. Eso es importantísimo. Ahora bien, también es importante que sepamos que la Biblia establece que las recompensas de la vida eterna, o las coronas, como se describe en el libro de Apocalipsis, no son un regalo. Hay que ganárselas. Sí, la salvación es un regalo que usted recibe, pero las recompensas que acompañan, que siguen a esa salvación, hay que ganárselas. Vamos a ver, y yo voy a leerle en el libro de Apocalipsis. Es el primer pasaje que les quiero compartir, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Usted puede verlo ahí en su Biblia. Nos dice el Señor en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 11 al 13.
Mire ahí. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Específicamente verso 11, dice el Señor: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que el Señor está hablándole a una iglesia y le está diciendo: es necesario, iglesia, que retengas lo que tienes, es necesario que perseveres, que te esfuerces a fin de que otros no tomen tu corona. Hermanos, hay coronas, hay premios, hay bendiciones, llámele como más le guste, que acompañan a la vida eterna, que hay que ganársela. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 al 13 es un ejemplo. Pero miren otro pasaje que también habla con mucha claridad. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 14, está la famosa parábola de los talentos. No voy a leer toda la parábola, solo voy a leer algunos versículos. ¿Ya están ahí? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Luego nos dice la parábola que cada uno de estos siervos hizo algo con los talentos, los dones que se le dio. Ahora bien, cuando el Señor regresó, versículo 21, llamó a cuenta a sus siervos. Y por ejemplo, dice el verso 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense bien, hermanos, al venir el Señor, este siervo trae un informe a su Señor, y el Señor responde ante el informe del siervo: has sido fiel sobre poco, te voy a poner sobre mucho. Y así sucesivamente a cada uno de los siervos en su informe el Señor le dio un veredicto. Hubo uno que fue el desafortunado entre ellos. Ahora, el punto que quiero enfatizar aquí es el siguiente: cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, todos seremos recompensados de acuerdo con la capacidad, el nivel de responsabilidad que hayamos recibido en esta vida. Eso tiene que ver con la vida eterna, las recompensas que siguen a la vida eterna. Así que en la vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva, no es socialismo, no es comunismo, nada de eso. Cada uno será recompensado de acuerdo con el servicio ofrecido. Eso es importante. Hubo un siervo que fue desechado por delincuente. Sí, mal, no hay problema. Sí. Entonces, mire el otro ejemplo, hermano. En 1 Corintios capítulo 3. Váyase a 1 Corintios capítulo 3. Específicamente, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3 solo
dos versículos. Son los versículos 14 y 15. Esta es una advertencia de Pablo. Dice, voy a leer desde el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sé si usted había pensado en ese texto alguna vez. Pablo está hablando acá de la obra que cada hombre o mujer de Dios está llamado a hacer mientras está en este cuerpo. Pablo dice que cuando Cristo venga en el día del Señor, la obra de todos nosotros será pasada por el fuego. Si usted edificó, si usted sirvió sobre el fundamento que es Jesucristo, dice que Pablo habla del fundamento. Si usted ha edificado una vida en Jesucristo, en el día del Señor, cuando el Señor venga, el Señor va a pasar por el filtro a todo el mundo. Si usted se va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en la visión que Juan tiene de Jesucristo, dice que cuando miró, los ojos eran como ¿qué? ¿No lo recuerda? Dice que eran como llama de fuego. Entonces me gusta cuando leo a Pablo acá en 1 Corintios pensar en capítulo 1 de Apocalipsis, en ese texto cuando describe los ojos del Señor Jesucristo como llama de fuego. Son ojos escudriñadores. Son ojos que penetran hasta lo profundo del corazón y de la mente de todo ser humano. Hebreos 4:12, cuando describe la palabra, que es viva y eficaz también, dice que penetra hasta lo profundo y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pues bien, cuando leo a Pablo y pienso en Hebreos 4:12 y Juan y Apocalipsis capítulo 1, entonces se me ocurre pensar que ese fuego que revelará la verdad sobre cada uno de nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Es su mirada escudriñadora, es su palabra que es como una espada y saca a la luz todo. Las verdaderas motivaciones con las cuales usted y yo servimos, las verdaderas motivaciones con las cuales usted y yo vinimos a la iglesia, la verdadera motivación con la cual usted y yo le hablamos a otros de Jesucristo. Dice Pablo, la obra de cada cual, cualquiera que sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que cuando el fuego examine esa obra, la obra de muchos va a permanecer. Y la obra de aquellos que permanece será, ¿qué cosa? Recompensada, dice el texto. Pero sin embargo el verso 15 dice, si la obra de alguno se quemare, así que no todas las obras van a permanecer. Hay obras que se van a bolina. Cuando sean pasadas por el filtro, no, eso no sirve, serán desechadas, se van a quemar, dice el texto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Irá al infierno? Dice Pablo. ¿Será condenada? No, Pablo dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por favor. En otras palabras, hay mucha gente que va a ser salvo, que tiene la vida eterna asegurada porque es un regalo de Dios, pero en aquel día será salvo colgando de un hilo, así como por fuego. Toda su obra será desechada. Eso es una mala noticia para muchos que les encanta jugar a ser cristiano, que les encanta jugar a veces a ser su propio Dios. 1 Corintios 3, 14 y 15. Ahora,
Volviendo a Mateo. En Mateo hay otro pasaje muy claro en este sentido. Mateo capítulo 11. Mire conmigo Mateo 11, versículo 20. Al versículo 24. Y ya este sí habla más específicamente de los niveles de castigos, tal y como Jesús habla a Pilato, acá Jesús habla de los niveles de castigo. Míralo acá. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les dijo a esas ciudades? Mírenlo acá, dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Celicia. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Ahora, dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Será más tolerable. ¿Sí? Que Tiro y Sidón van a ser castigadas, pero el nivel de castigo que vendrá sobre Tiro y Sidón no será el mismo que el que vendrá sobre ti Corazín, sobre ti Betsaida. ¿Por qué razón? Porque Corazín y Betsaida tuvieron mayor revelación de Dios, tuvieron el testimonio de Jesucristo con señales, milagros, prodigios, y no se arrepintieron. El nivel de castigo es directamente proporcional al nivel de revelación o de conocimiento adquirido de parte de Dios. Pero hay más. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ahora, fíjese, compara a Capernaum con Sodoma. Y le dice a Capernaum: tú que eres levantada hasta el cielo, exaltada, bueno, pues hasta el Hades serás abatida. Y la razón es sencilla: si en Sodoma se hubieran hecho las señales que se hicieron en ti, Sodoma hubiese permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y yo no sé si ustedes habían pensado en eso, quizás ya habían leído esos textos muchas veces, pero no le había traído a la memoria pensar en ello así. Pero es la clara, pura y limpia palabra de Dios. Así que cuando Jesús le dice a Pilato: tú eres culpable, pero el que me entregó a ti es más culpable que tú, Jesús tenía en mente esto que acabamos de leer. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Tanto el castigo del infierno no será igual para todo el mundo, pero tampoco las recompensas de la vida eterna son iguales para todo el mundo. No hay socialismo, no hay comunismo en el cielo. No hay capitalismo tampoco en el cielo. No estoy haciendo apología de capitalismo aquí, tampoco. No hay capitalismo tampoco en el cielo. En el cielo solo hay una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo, y de cuya relación se derivan recompensas, bendiciones eternas para todos aquellos que han tenido una experiencia con Dios y que han sido fieles al Padre hasta las últimas consecuencias. De manera, hermanos, que vamos a cerrar en esta mañana con lo siguiente. El hecho de que todos son pecadores delante de Dios no significa que todos recibirán el mismo nivel de castigo. Siempre habrá quienes serán más culpables ante Dios que otros.
En unos el castigo será más tolerable que en otros. Pero castigo al fin, haríamos bien en evitarlo mientras sea posible. ¿Cómo podemos ser librados del castigo? Hay una sola manera: sometiéndonos a Dios, guardando la palabra de Dios, huyendo del pecado y de la contaminación que hay en el mundo, santificando el nombre de Dios en nuestros cuerpos y siendo testigos al mundo de quién es Jesucristo, el único Señor y Salvador. Poner tu confianza en el poder religioso corrompido, poner tu confianza en el poder político también corrompido, no te va a garantizar ni bienestar en esta vida, ni seguridad eterna. Tarde o temprano serás víctima de la frustración y un triste desengaño vendrá sobre ti. Solamente puedes tener seguridad para el presente y el porvenir en Jesucristo. ¿Sabe usted una de las maravillas? Ya con esto voy a terminar. Una de las grandes maravillas de Dios, y es que aunque en la vida eterna hay niveles de recompensa para los hijos de Dios, nunca hay miseria para nadie. No hay indigentes en el cielo. No hay explotados ni explotadores en el cielo. Pero sí hay grados de bendición. Unos recibirán más que otros. Eso está muy claro. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos libre del espíritu de Pilato o del espíritu de la religión que solamente corrompe y destruye la vida de los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones si en algún punto te hemos fallado y que nos ayudes, Dios mío, a corregir lo defectuoso, a santificar tu nombre en nuestras vidas y a seguir trazando bien o esforzándonos por trazar bien la palabra de verdad. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a las familias que ellos representan, hijas, hijos, nietos, esposo, esposa, padre, madre, y que la gloria de Jesucristo resplandezca sobre nosotros ahora y para siempre. Amén y amén.